Argentina, década del 90. El país parecía haber encontrado la fórmula mágica. Un peso valía lo mismo que un dólar. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. Domingo Cavallo, el ministro de Economía de Carlos Menem, había instaurado la llamada convertibilidad. Y durante un tiempo, el milagro fue real. Las góndolas dejaban atrás la inflación interminable de los 80. Las familias volvían a comprar electrodomésticos en cuotas, a viajar al exterior, a llenar los shoppings recién inaugurados. Los billetes parecían estables, sólidos, casi tan confiables como los verdes de la Reserva Federal. Pero, bajo la superficie, algo se estaba pudriendo. La convertibilidad era una ilusión sostenida en deuda externa. Cada dólar en circulación debía estar respaldado por otro dólar real en las arcas del poder. Y, como Argentina no los tenía, la única solución fue endeudarse hasta el cuello. Mientras tanto, las privatizaciones arrasaban con lo público. Las telecomunicaciones, la electricidad y el gas pasaban a manos extranjeras. El primer mundo llegaba, pero solo para algunos. En los barrios populares se sentía otra cara del modelo. Fábricas que cerraban, desempleo récord, pobreza creciente. Y aún así, desde la pantalla de la televisión, Carlos Menem insistía con su promesa. Estamos entrando al futuro. Era un futuro hipotecado, una burbuja que tarde o temprano debía estallar. La convertibilidad dio la ilusión de estabilidad, pero fue una trampa mortal. Argentina no había solucionado sus problemas, solo los había disfrazado con dólares prestados, y el país caminaba sonámbulo hacia el abismo. Durante gran parte de los años 90, Argentina vivió con la sensación de haber dejado atrás su historia de crisis eterna. La televisión mostraba la clase media viajando a Miami, comprando en shoppings relucientes y usando celulares que parecían traídos del futuro. Estamos en el primer mundo, repetía Menem, y muchos lo creían. Pero ese milagro argentino se sostenía sobre bases frágiles. El desempleo subía año tras año. Muchas fábricas pequeñas cerraban. Eran incapaces de competir con las importaciones baratas. Y las provincias quedaban endeudadas, atadas al mismo dólar que les prometía prosperidad. Mientras una minoría se enriquecía con privatizaciones y negocios con el Estado, millones de argentinos empezaban a sentir en carne propia lo que luego se llamaría la década perdida. La pobreza que había caído en los primeros años de convertibilidad volvió a crecer sin freno, pero el consumo, sostenido con crédito fácil y dólares prestados, mantenía la ficción de que todo iba bien. Era un país partido en dos. En Puerto Madero, los nuevos ricos brindaban con champán importado. Y en las barriadas obreras, las ollas populares empezaban a aparecer otra vez. Argentina bailaba en un salón iluminado, sin notar que el suelo
se agrietaba. El espejismo de prosperidad ocultó el desastre. Argentina parecía moderna y estable, pero bajo esa fachada se incubaba una bomba social y financiera, lista para estallar. A finales de los 90, el sueño comenzó a resquebrajarse. La convertibilidad, ese 1 a 1 que parecía eterno, se convirtió en una cárcel económica. Argentina ya no producía lo suficiente y vivía a crédito. El Estado se endeudaba para sostener un modelo insostenible, mientras el Fondo Monetario Internacional miraba complacido y seguía prestando dinero. En 1998, la recesión golpeó con fuerza. El desempleo llegó a niveles históricos. La pobreza, que durante los años de esplendor se maquillaba con consumo, pasó a ser visible en cada esquina. Carlos Menem había dejado la presidencia en 1999, pero el país ya estaba hipotecado. Fernando de la Rúa llegó al poder prometiendo honestidad y austeridad, pero heredó una bomba encendida: déficit fiscal, deuda en aumento y un sistema financiero al borde del colapso. La trampa era perfecta. No podían desvaluar porque la convertibilidad lo impedía. No podían endeudarse más porque nadie confiaba en Argentina. Y no podían crecer porque la economía estaba paralizada. Los ajustes, ordenados por el Fondo Monetario Internacional y aplicados por De la Rúa, ahogaron aún más a la población. Se recortaron salarios y jubilaciones, y el descontento se transformó en bronca. En las calles, el grito se volvía un murmullo creciente. Decían que se vayan todos. La ilusión del primer mundo había terminado. Lo que venía ya no eran promesas de modernidad, sino la antesala de la peor crisis política y social desde la dictadura. El 1 de diciembre del 2001, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció la medida que quedaría grabada en la memoria colectiva con una sola palabra: corralito. A partir de ese día, los argentinos no podían retirar su dinero libremente de los bancos. Solo 250 pesos o dólares por semana. Los ahorros, el fruto de años de trabajo, quedaron atrapados detrás de la ventanilla. La medida, presentada como un recurso temporal, fue la chispa que incendió la mecha. La reacción fue inmediata. Familias desesperadas golpeaban las puertas de los bancos, comerciantes sin efectivo para pagarle a proveedores, jubilados llorando frente a cajeros automáticos vacíos. El país se paralizó. El dinero, motor de la vida diaria, había sido secuestrado. La sensación de estafa traspasó todos los niveles sociales. Los pobres que ya no tenían que comer y la clase alta que se descubrió tan frágil como cualquier otro. El descontento se transformó en furia. Cacerolazos comenzaron a sonar en balcones, calles y plazas. Era el grito de un pueblo que ya no confiaba en nada ni en nadie. El corralito no solo confiscó ahorros,
confiscó la confianza. En diciembre de 2001, Argentina entró en un punto de no retorno. Diciembre de 2001. La calle estalla. El hambre y la desesperación se transforman en furia colectiva. En barrios del Gran Buenos Aires y del interior del país, comienzan los saqueos a supermercados. Familias enteras entran a la fuerza por alimentos. Madres cargando leche y pan, niños con bolsas improvisadas y hombres empujando carritos en medio del caos. La policía reprime, pero la multitud es incontenible. Las imágenes recorren el mundo. Un país que fue potencia agrícola ahora no podía alimentar a su propia gente. El gobierno responde con lo único que sabe: mano dura. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El 19 de diciembre, De la Rúa decreta el estado de sitio. Pero esa medida fue gasolina sobre el fuego. Miles de argentinos salen espontáneamente a las calles con sus cacerolas. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo, se convierte en el grito de batalla. Las protestas se multiplicaban. Plaza de Mayo en Buenos Aires se convirtió en el epicentro de la resistencia. El 20 de diciembre, la represión alcanza su punto más sangriento. La policía avanza con gases y balas de goma. Caballos embisten a manifestantes. Jóvenes caen heridos, algunos muertos en el asfalto. Ese día quedan marcados en la historia 31 argentinos asesinados en distintas ciudades del país. Ese fue el costo humano de un sistema que había explotado. El 20 de diciembre de 2001, la Casa Rosada estaba sitiada por la rabia popular. Afuera, miles de manifestantes golpeaban cacerolas, gritan insultos y exigen renuncias. Adentro, el presidente Fernando de la Rúa observa un país que se le escapa de las manos. En menos de 48 horas, el gobierno había perdido toda legitimidad. El estado de sitio había fracasado. La represión había dejado muertos y heridos. Los saqueos se extendían como un incendio sin control. Los ministros abandonaban el barco, uno por uno. El gabinete se disolvía, mientras el presidente quedaba aislado, sin respaldo político ni social. A media tarde, De la Rúa toma la decisión que marcaría para siempre la memoria argentina: renunciar. A las 19:45, un helicóptero despega desde la terraza de la Casa Rosada. La imagen es brutal. Un presidente huyendo por los aires, incapaz de enfrentar a su pueblo. La televisión lo transmitió en vivo. Millones de argentinos ven la escena en directo. Esa fuga aérea se convierte en el símbolo de un gobierno derrotado por la calle. Pero la renuncia no trajo calma. Todo lo contrario, trajo un vacío de poder. En apenas 11 días, Argentina tendría 5 presidentes distintos, un récord de inestabilidad que reflejaba el colapso total
del sistema político. El helicóptero de De la Rúa no solo se llevó al presidente, se llevó la credibilidad de la política argentina. El país quedó a la deriva, sin timón y con una sociedad en llamas. Tras la renuncia de la Rúa, Argentina entró en un torbellino de inestabilidad política muy pocas veces visto en el mundo. En apenas 11 días, la nación se encontró con 5 presidentes distintos. El primero fue Ramón Puerta, presidente provisional del Senado, que asumió solo por 48 horas, hasta que el Congreso designara su sucesor. Luego llegó Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, proclamado presidente interino el 23 de diciembre. Su discurso encendió esperanzas al anunciar la suspensión de pago de la deuda externa. Pero su falta de apoyo político lo hundió. El 30 de diciembre renunció tras una semana de protestas y abandono de aliados. El poder regresó a Ramón Puerta, pero este renunció a seguir como interino, dejando un nuevo vacío. Entonces asumió Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, que ocupó la Casa Rosada solo por 2 días. Finalmente, el 2 de enero de 2002, el Congreso designó a Eduardo Duhalde, exgobernador bonaerense, quien completaría el mandato hasta 2003. En apenas días, la presidencia argentina se había convertido en una silla eléctrica. Nadie quería cargar con el peso de un país incendiado, quebrado y sin rumbo. El pueblo argentino miraba atónito cómo el poder cambiaba de manos como si fuera un objeto envenenado. El Corralito no fue solo una crisis económica, fue una herida abierta que marcó para siempre la memoria de los argentinos. Hasta hoy, más de 2 décadas después, el término Corralito sigue siendo sinónimo de miedo, de estafa y de impotencia frente al poder financiero y político. El 2001 dejó imágenes imborrables. Multitudes en las calles con cacerolas, golpeando contra el silencio de un gobierno sordo. Policías reprimiendo con balas de goma y plomo a ciudadanos desarmados. Familias enteras saqueando supermercados porque no tenían qué comer. Y presidentes que entraban y salían de la Casa Rosada como fantasmas, incapaces de dar respuestas. De esa crisis nacieron nuevos movimientos sociales, asambleas barriales, piqueteros y una sociedad más desconfiada que nunca de sus dirigentes. Fue también el fin de un modelo económico que prometió modernidad y terminó en ruinas. El Corralito no solo vació los bolsillos, vació la confianza en el Estado. Y aunque el país siguió adelante, el eco del 2001 le sigue recordando a los argentinos que un sistema político que no escucha a su gente está condenado a estallar.